Hola, ¿qué tal amigos de todas partes del mundo? Espero que se encuentren súper, pero súper bien. Las mejores bendiciones, pero sobre todo les mando un abrazo a través de la distancia. La verdad es un privilegio poder conectarme con ustedes y poder disfrutar de lo que la vida nos está ofreciendo en estos momentos. En esta ocasión quiero hablarles acerca de una película que de alguna u otra forma ha impactado nuestras vidas, que nos han ayudado a de alguna u otra forma a valorarla. A continuación vamos a hablar un poquito de ese personaje principal. En muchas ocasiones las películas nos presentan por encimita cómo fue el proceso de una persona, pero hoy vamos a ver esas dimensiones, vamos a ver algunos paradigmas, pero sobre todo cómo debe ser el entorno para poder tener un buen cuidado a nuestro sujeto o prácticamente a la víctima que está pasando por este proceso de cuidados paliativos. La película que a continuación quiero de alguna u otra forma compartir con ustedes, que ha llegado a mi corazón y que espero que también pueda llegar a sus corazones, es la famosa película de El cuaderno de Tommy. La verdad es, wow, me quedé sorprendido cuando yo vi de alguna otra forma esta película, porque me llenó con esas ganas de querer vivir. Me llenó sencillamente o quedé en mí con esas ganas de poder ayudar a cualquier persona en un proceso de cuidados paliativos. No me he presentado, mi nombre es Joseph Vargas Ramos y a continuación vamos a hablar acerca del cuaderno de Tommy y su personaje principal, que es esta mujer que está pasando por un proceso difícil. Quiero decirle que primero que todo, esta película es muy llamativa por la forma como esta mujer en su proceso de cuidados paliativos empezó de alguna u otra forma a volverse famosa por el proceso que estaba pasando. Así que de alguna u otra forma esta mujer en su proceso o en su etapa final pudo lograr mucho y pudo ser muy feliz en ese proceso. Quisiera decirles que en esta ocasión quisiera de alguna u otra forma, para poder presentar el proceso o lo que queremos, quiero hablarle acerca de ese metaparadigma del cuidado. Ese metaparadigma es lo que vamos a hablar en todo el transcurso de este video, que es o que se divide en cuatro partes. Es la primera, la persona como individuo, la persona como comunidad, pero también está en esa parte del entorno, cómo de alguna u otra forma poder entender su entorno, sus problemáticas, qué prácticamente es lo que está sucediendo en esa persona. Poder entender los procesos de enfermería, los procesos que de alguna u otra forma se están aplicando o se ve a través de la película. Sí, y también poder entender la salud o la enfermedad. ¿Cuál es de alguna otra forma la parte de anatomía biológica, fisiológica, las creencias que presenta esta persona? De alguna otra forma también es significante poder ver eh, cuál es el proceso de espacio físico, afectivo, político, entre otras cosas. Así que yo quiero presentarles a continuación esta gran mujer. Vamos a hablar primero, vamos de estas dimensiones, vamos a centrarnos en la persona. Esta persona o nuestra paciente en esta ocasión es María Vázquez, una mujer de 42 años con nacionalidad argentina. Una mujer que de alguna u otra forma, según lo que nos demuestra las películas, pero también lo que nos demuestra según otras investigaciones, esta mujer estaba padeciendo de un cáncer terminal, de prácticamente un cáncer en los ovarios con metástasis. Imagínense, algo totalmente increíble. Sin embargo, aunque esta mujer estaba en su fase final, su sentido del humor no quedó allí.
Su sentido del humor sencillamente permaneció. ¿Y por qué razón esta mujer, María Vázquez, de alguna u otra forma es tan famosa? Sencillamente porque en medio de su proceso, en medio de su dolor, cada cosa que le sucedía la publicaba por Twitter. Ahí colocaba frases todas significantes y las personas empezaron a llamar la atención hasta que un día descubrió que había salido en uno de los periódicos más conocidos de Argentina. Sin embargo, esta mujer tenía un método muy, pero muy interesante, como para darle algunos resumen, y es que ella quería dejarle un libro a su hijo Tommy, o también su hijo era conocido o tenía otro nombre en ese momento que más adelante les compartiré. Pero quería dejarle como que ese legado a su hijo. Quería dejarle prácticamente cuando su hijo creciera, porque era un niño de 3 añitos, y quería que cuando él creciera pudiera aplicar cada una de esas cosas en su vida y poder tener presente en que su mamá estuvo en cada etapa de la vida de él. Entonces, ¿quién era prácticamente María Vázquez, esta mujer de 42 años? María Vázquez era nada más y nada menos que una arquitecta argentina, prácticamente se caracterizaba por ser una mujer muy emotiva, una mujer con un humor muy negro, pero sobre todo inteligente. Era también dibujante. La película prácticamente no nos da esas características. Sin embargo, según algunos periódicos o algunas personas que hicieron algunas investigaciones, según Santa Fe o Idiot o Indian Forbes, estas tres como tal, periódicos o también revistas que hablaron de ella, se tomaron la tarea de investigar quién era ella. Y yo también me tomé la tarea de saber quién era este personaje, porque eso es lo importante en los cuidados paliativos. Yo no puedo sencillamente, como cuidador, no puedo tratar a una persona, no puedo sencillamente tratar de resolver su vida o tratar de darle felicidad cuando yo no sé quién es la persona, cuando yo no he aprendido su identidad, qué le gusta, qué era, por qué está allí, qué edad tiene, cómo le gusta que le llamen. Y a propósito, eh, ella pues se llama María, pero le gustaba que le dijera María, no tanto María, sino con ese término le encantaba a esta mujer que le dijeran de esa forma. Sin embargo, vamos a continuar un poquito con respecto a quién de alguna otra forma era esta mujer. Estaba casada con un maravilloso hombre, según lo que ella dice, y estuvo hasta su último minuto de vida al frente de ella. Estuvo ahí luchando, estuvo con ella dándole motivaciones para que pudiera ser feliz en cada uno de los segundos que le quedaba. Este hombre o su esposo se llama Federico Corona. También tenía un hijo de 3 añitos y su hijo es el conocido Tommy. Por esa razón, el libro tiene este nombre porque es sencillamente dedicado a su hijo, que en otras palabras iba a quedar solo. Así que este es prácticamente lo de esta mujer, eran sus antecedentes, esto era prácticamente lo que ella tenía. Entonces ya sabemos un poquito acerca de la persona, ya sabemos de alguna otra forma quién era, que si tenía alguna profesión, a qué se dedicaba, por qué se dedicaba a esto. Sabemos que era una mujer casada, era una mujer que también tenía muchos amigos, pero muchos amigos. Así que de alguna otra forma, esta mujer
con lo que les voy a continuar contando impactó la vida. Pero lo importante es saber quién era la persona, qué buscaba, qué quería, eran sus sueños. Adicional de poder saber quién era la persona, cómo actuaba la persona, cómo era su vida antes. Es bueno saber cuál era su entorno, cuál era prácticamente esos sujetos que vivían a su alrededor, dónde ella o cuál era su lugar de residencia, entre otras cositas adicionales. El lugar de residencia, según lo que me muestra la película, era, y según algunos cortometrajes dentro de estos que me alcanzan a ver, esta mujer era una mujer que estaba económicamente bien, tenía una profesión, igual su esposo, su círculo social eran todos profesionales. Así que ya podemos más o menos identificar qué tipo de persona o qué tipo de paciente es la que tenemos. Su lugar de residencia o prácticamente donde muestra la película que pasó cada uno de su proceso fue en un sanatorio de Buenos Aires, Providencia. Así prácticamente era que se llamaba. Adicional a eso, quiero agregar que esta mujer, a pesar de el proceso o el entorno que vivía, siempre de alguna u otra forma mostró el mejor carisma. Aunque era muy emotiva, pero tenía un poquito un humor negro. Y más adelante yo les voy a mostrar por qué decían que tiene, o dicen que tiene mucho, o tenía mucho humor negro. Sin embargo, el lugar de cuidado o el lugar de ese cuidado era prácticamente este hospital. Y la verdad, este hospital, el esposo hizo todo lo posible para que fuera el mejor. Un lugar cómodo, un lugar donde él, aunque estaba de alguna otra forma en este proceso, trataba de quedarse, aunque él no estuviera tan cómodo. Lo importante era ella como paciente. Era un lugar que tenía una bella vista, tenía realmente una vista hacia la ciudad. Se alcanzaba a ver que había de alguna otra forma estaban construyendo un nuevo centro comercial. Y ella aprendió una lección. Y es que aunque ella se estuviera muriendo, el mundo continuaba, el mundo no se acababa. Por eso ella tenía que escribir ese libro para su hijo Tommy. Adicional a eso, debemos de tratar o debemos de entender que en esta ocasión, el del entorno también entra su religión, sus creencias, su cultura, su forma de conectarse con un ser superior. En la película no lo muestra totalmente. Sin embargo, en Infobae y también en Santa Fe, en la revista Santa Fe, nos dice o nos declara que María o Mary era una mujer atea. Era una mujer que prácticamente no creía en Dios. Pero que en una conversación con su médico, ella dijo, yo soy atea, pero voy a dejar todo en manos de Dios. Así que, wow, la verdad es algo impactante, como de alguna otra forma la enfermedad estaba un poco cambiando esa forma de pensar. Sin embargo, hay algo que debemos de tener claro y es que cuando una persona está en sus cuidados paliativos, lo que debe de hacer o lo que nunca debe de hacer el cuidador es tratar de que esa persona cambie sus creencias. Tal vez cambie su cultura, no, sino apoyarla para poderle darle la mejor tranquilidad en ese proceso final. Ustedes yo creo que en hace unos minutos estaban escuchando, han estado escuchando esta canción de Luis Cardoso Márquez,
un argentino muy, pero muy conocido en este lugar o en este bello país, titulado Ya no estás a mi lado, corazón. Esta mujer cada vez que tenía, lo que muestra la película es que cada vez que tenía alguna bajez o que realmente tenía esa crisis de depresión, escuchaba esta canción. Así que escuchemos un poquito, esa canción la hemos escuchado, muchos estamos relacionados. Escuchemos. Ese era el método que tenía esta mujer para conectarse, para poder pedir por sus hijos o por su hijo, por su esposo y poder iniciar, tener esa fortaleza al iniciar de nuevo. Ella sabía que le quedaba pocas días, pocas semanas, no se sabía. Lo que ella sí era consciente era que tenía que hacer todos los preparativos para que de alguna u otra forma todo quedara como ella quería, que nadie sufriera y que el mundo continuara como si nada estuviera sucediendo. Así que esta era María Vázquez, este era su lugar de residencia, este era prácticamente el lugar donde tenía sus cuidados. Su estrato social, como les había mencionado, era un estrato, la verdad, muy cómodo, porque según lo que muestra la película, no le hacía falta nada. Así que eso es prácticamente. Sin embargo, para yo poder atender a un paciente que está en cuidados paliativos o que está en su fase final, como persona, en primer lugar, yo debo de saber sus problemas o necesidades. Es algo que no se nos puede escapar. Es algo que siempre la debemos de tener presente. Es algo que siempre debemos de alguna u otra forma tratar de buscar información. Porque si yo no sé los problemas o las necesidades de esta persona, sencillamente no puedo suplírselas. Lo que voy a crear es un caos. Así que, ¿cuáles eran sus problemas o sus necesidades? ¿Cuál era el diagnóstico médico? Sencillamente, el diagnóstico médico era que esta mujer tenía un cáncer en sus ovarios terminal. Desafortunadamente, había hecho metástasis. Fue un cáncer muy silencioso. Cuando ella se dio cuenta de alguna otra forma, ya era un poco demasiado tarde. Sin embargo, ella tenía sospechas que podía tener un cáncer. ¿Por qué razón? Porque ella dice que ella prácticamente su estómago, su barriga era como de una mujer que tuviera 6 meses de embarazo. Eso es uno de lo que dice en sus entrevistas. Así que le causó curiosidad, fue al médico y lastimosamente arrojó este resultado. Para ese momento ya había el cáncer tomado algunos órganos vitales de su cuerpo. Así que a esta mujer tuvieron que hacerle una cirugía, sacándole su ovario, sacándole de alguna otra forma su útero, entre otras cosas. Sin embargo, esta mujer no cambió esa fortaleza que tenía. Siempre se mantuvo en ese proceso. Así que aparte de esto, la mujer o qué otras necesidades tenía o qué otros problemas tenía. Lo que yo puedo analizar y según la forma de la película y según algunos síntomas, esta mujer tenía un patrón respiratorio. Debido a este proceso por el cual estaba pasando, ella había tratado o algunas ocasiones había tratado de consumir algunos alimentos. Al consumir el alimento, lo que sencillamente hacía estos alimentos
por no tener una postura o tal vez por el proceso por el cual estaba pasando, era que lograba o se iba a lograr que de alguna u otra forma cierta parte de ese alimento llegaran a sus pulmones. Así que de alguna u otra forma le colocaron una sonda gástrica para poder o prácticamente tratar que esto no sucediera. Así que ella tenía un patrón respiratorio. A veces se le dificultaba muy poco, ya que en ocasiones le ingresaba alimento a sus pulmones. No come adecuadamente, este era otro de los síntomas que tenía. Su cuerpo no le pedía alimento, su cuerpo sencillamente por el proceso que estaba pasando, por tantas quimioterapias, por tantos medicamentos que le colocaban, sencillamente eh, no estaba comiendo adecuadamente, sencillamente no tenía apetito. Poca capacidad de moverse. Con el lapso del tiempo, la película sencillamente me muestra que esta mujer tenía movilidad. Sin embargo, cuando pasa el proceso, cuando está llegando más a su etapa final, pierde esa movilidad, pierde sencillamente o tiene poca capacidad para moverse, a tal punto que la tienen que ayudar a llevar al baño, la tienen que ayudar sencillamente a bañarse, la tienen que ayudar a cambiarse, porque sencillamente ya no tenía esa capacidad para moverse. Eh, Adicional a eso, tenía poca capacidad para dormir. ¿Y por qué tenía poca capacidad para dormir? Adicional, por lo que estaba pasando, sencillamente ella tenía una preocupación. Y más que preocupación, era como esa envidia de que otras personas iban a tener el privilegio de ver a crecer a su hijo. Por eso en esas noches de insomnio, esas noches en las cuales sencillamente no podía dormir, no podía conciliar su sueño, tomó la decisión de escribirle a su hijo, de dejarle un libro escrito para cómo o para que él supiera cómo defenderse en la vida. Así que este era una de las cosas que tenía esta mujer grandiosa, esta mujer que de alguna u otra forma tenía diferentes virtudes, valores. Recrearse y entretenerse. La verdad, no había visto un enfermo tan creativo, una persona que se recreara tanto, una persona que buscara los medios para poder entretenerse. Y esto era María Vázquez. María Vázquez no se limitaba, y como les había mencionado, a ella le encantaba leer, pero también le encantaba reír. Reír, escribir por sus redes sociales, pero lo que le motivó en todo este proceso es poder terminar un libro para su hijo Tommy. Así que emocionante la forma de vida que ella llevaba. Y poder vivir con las creencias y valores. Aprende en sus variantes y en sus variantes y formas. La verdad, esto que acabo de decir no eran ni problemas o necesidades, no. Sencillamente esta mujer tenía bien claro quién era, cómo era, a tal punto que sus valores siempre se mantuvieron. Su creencia de alguna u otra forma, ella tenía una lucha continua de por qué a ella, por qué en estos momentos. En algún momento de la película empieza ese existencialismo, cuando le empieza a preguntar al doctor por qué de tantas mujeres tiene que ser ella. Sin embargo, lo que muestra en esta película es que en vez de disminuir tal vez su fe o esa creencia, lo que hizo fue aumentar, estar fortificada, a tal punto que cada vez que venía alguno de sus familiares quebrantados, angustiados, ella lo que hacía era abrazarlos
y fortalecerlo, darles prácticamente ese humor negro que muchos decían o muchos mencionaban que ella tenía. Por otra parte, en este proceso, ya que hemos identificado cuáles eran sus problemas o necesidades, hay algo que no podemos prácticamente olvidar. Y es que en este proceso, para yo poder de alguna u otra forma suplirle sus necesidades, primero debo de identificar también cómo se siente el paciente. ¿Y cómo uno puede identificarlo con eso? Con los diferentes tests, con los diferentes funciones o estrategias que han dejado para nosotros poder darle una mejor calidad de vida al paciente. No significa que como paliativistas o personas de la salud vayamos de alguna otra forma a llegar con el formulario y preguntarle, no. Como personas profesionales debemos de analizar, preguntar y yo mismo poder calificar de alguna otra forma como cuidador, como médico, como personal de la salud, como guía espiritual, como persona que me preparo para que de alguna u otra forma vaya a tratar algún paciente. Sencillamente yo mismo debo de diligenciar cada uno de estos formularios o valoración. Eso también depende del caso que estamos viviendo, porque hay personas que están muy fortalecidas, hay personas que de alguna u otra forma tienen esa fuerza para poder hacerlo, como hay otras personas que no. Y en este caso quiero que veamos algunas escalas de valoración. Y algunas escalas de valoración que le apliqué a María Vázquez en este proceso fueron las siguientes. Y son escalas que de alguna u otra forma nos ayudan a poder entender mejor al paciente. Así que el primer escala de valoración es el índice de Bardell, actividades básicas de la vida diaria. Es sencillamente un test muy práctico porque nos ayuda a entender cuál es la dependencia de mi paciente, cuál es la dependencia de la persona que está pasando por este proceso. Así que aquí podemos ver en la pantalla prácticamente las escalas de valoración. Podemos ver que de alguna otra forma vamos a continuación a deducir cuál era la dependencia de esta mujer. Nuestra escala de valoración, si podemos ver, tenía o lo que alcancé analizar de la película, es que de alguna otra forma la mujer sí tenía esta paciente tenía ciertas dificultades. Y lo emocionante de este índice de Bardell es sencillamente que nos ayuda a poder entender si la persona está comiendo, si la persona necesita lavarse, vestirse, arreglarse, cómo es sus deposiciones, cómo es su misión, cómo o prácticamente si usa el retrete, si tiene dificultad para trasladarse y entre otras cosas se utiliza también escalones. Sin embargo, podemos decir o podemos llegar a la conclusión que esta mujer al principio tenía una dependencia leve y podemos ver que esta escala o esta valoración cambió con el transcurso de las semanas, a tal punto que llegó a tener una dependencia moderada, una dependencia a eso al transcurso o a la mitad, digamos así, del proceso. Sin embargo, en la fase final podemos ver que esta mujer tuvo una dependencia severa. Aunque podía prácticamente hablar, pero ya en su cama no se movía. Tenían que ayudarla, tenían que de alguna u otra forma poder prestarle
atención, poderle darle mayor cuidado. Así que podemos ver que la valoración en la incapacidad funcional o prácticamente en la dependencia cambió de una forma leve a una forma o a un estado severo. Así que esa es prácticamente el índice de actividades. Y como paliativistas, sencillamente nosotros debemos de tratar de siempre tratar prácticamente hacer estos índices para poder saber cómo está nuestro paciente, para saber cuál es prácticamente su dependencia. Y como buenos personas de la salud, pero sobre todo personas que queremos el bien común. Y no solamente hablemos de las personas de la salud, porque algo cierto es que no solamente personas que pertenecen a este grupo de la salud deberían de saber todo esto, sino también nuestro o de alguna otra forma los que somos o los que estamos en ese proceso de cuidadores. También deberíamos de analizar cada uno de estos tests para yo poder saber cómo suplir la necesidad a mi ser querido, a mi paciente, a mi amigo, y así poderle darle una felicidad total en su etapa final. Quisiera que adicional a eso podamos ver otra escala de valoración. Esta escala de valoración se utiliza prácticamente para poder detectar malestares emocionales, más conocido como el DME. Y si podemos ver nuestra paciente o la paciente María Vázquez de alguna otra forma, tenía algunos malestares emocionales, pero no eran tan notorios. Así que tenemos aquí disculpen, teníamos aquí esta pequeña encuesta que nos ayuda a poder entender cuál era de alguna otra forma su detención malestar. Así que a veces podemos o le hacemos al paciente la siguiente pregunta en cómo se encuentra de ánimo, regular, mal o qué diría. En muchas ocasiones el paciente no te va a saber explicar qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, tú le colocas del 0 al 10, una escala, diciéndole 0 muy mal y 10 muy bien. La persona te dirá y te responderá correctamente. Así que yo puedo decir que de alguna otra forma María Vázquez, ¿qué valor le daría? Yo pensaría que un 8. Porque de alguna otra forma no puedo decir que en ese proceso estaba muy bien, porque en realidad a ella le preocupaba su hijo y su esposo. A ella le preocupaba prácticamente era quién iba a educar a su hijo. Si tal vez iba a tener o la iba a recordar a ella. Al principio les había dicho que ella también tuvo como que ese proceso de existencialismo, preguntando por qué a mí. Así que por eso le clasifico con un número 8. ¿Hay algo que le preocupaba? Sí. Hay algo que le preocupaba y ya se lo había mencionado, y era prácticamente quién iba a educar a su hijo, si su hijo la iba a conocer o la iba a recordar. Por esa razón toma la decisión de hacer o de empezar a escribir un libro para su hijo. ¿Cómo lleva esta situación? Yo creo que aquí sí le colocaría un 9 porque no creo ni tanto 9, le colocaría un 2, porque ella trataba de sobrellevar esta situación, colocándole su humor, colocándole su alegría, colocando sus chistes. Así que la verdad, esta mujer tenía mucha, pero mucha fortaleza. Se observa signos externos de malestar, por ejemplo, expresión facial, disculpen, aislamiento, tenía alguna expresión facial, se le sentía o se le veía a veces una tristeza, pero una tristeza como muy poco moderada.
Era solamente eso. Tenía un aislamiento. eh, no, hasta el momento ella le encantaba que la fueran a visitar. Así que para ella no había ningún problema. Demandaba constante de compañía y atención, demanda constante de compañía y emoción. La verdad, esta mujer siempre estuvo acompañada por sus amigos, por su esposo, por su hijo, aunque era muy pequeño, estuvieron allí presentes. Alteraciones del comportamiento nocturno, sí, tuvo algunas alteraciones, pero era debido a la situación que le preocupaba, a esa situación que no la dejaba en paz y era quién estaría con su hijo de ahora en adelante. Por otra parte, quiero hablarles un poquito acerca de otra escala que le apliqué también a nuestra paciente María Vázquez, y es la carga o prácticamente la escala de sobrecarga del cuidador, SARIT. Eh, esta prácticamente, esta valoración de SARIT es una valoración muy, pero muy interesante, porque no solamente miro cómo es el pensamiento del paciente, sino también del cuidador. También me demuestra de alguna otra forma si el cuidador tiene una sobrecarga, si el cuidador de alguna otra forma vive un proceso difícil. Y para no leer cada uno de estos puntos y ver realmente el proceso, quién era el cuidador en esta película, sencillamente el cuidador era su esposo, que sin mal no recuerdo, su esposo se llamaba Federico Corona. Y la verdad es un hombre que de mi parecer me dejó sorprendido porque hizo cosas por amor, buscó estrategias por amor. Él de alguna u otra forma al principio estaba muy angustiado. Según lo que me muestra la película y viendo todo esto, que es un test prácticamente para el cuidador, para ver si tiene una sobrecarga. Y no quiero de alguna otra forma hacer los 22 puntos, sino dar el resultado. Puedo decir que prácticamente hasta un punto él sintió tener una sobrecarga. ¿Por qué? Porque en la película me muestra que una de las amigas de María lo estaba regañando a él porque sencillamente tenía días que no iba a su casa. Tenía días que no se bañaba. Tenía días que prácticamente dormía en el piso al lado de la camilla de su esposa. Tenía días que no consumía ningún alimento. Lo bueno es que de alguna u otra forma estos amigos se colocaron a la disposición a tal punto que se iban a turnar para que él pudiera descansar. Sin embargo, él estaba negado a aceptar esa oferta porque era su esposa y porque él sentía la responsabilidad que él tenía que estar en cada uno de los procesos de ella. Lo curioso de todo esto es la forma de actuar. Él, el cuidador, le había hecho una promesa al paciente. En ese caso, estos esposos se habían hecho una promesa. Y la promesa era que si ella se complicaba mucho, él mismo se tenía que encargar de quitarle la vida. Alguna estrategia para que ella no sufriera más. Así que esta es la escala de sobrecarga. Y de alguna otra forma él se sentía con una gran responsabilidad, con una gran, de alguna otra forma, alguna responsabilidad por la promesa y más que todo por ese vínculo amoroso que tenía con su pareja.
Así que este era prácticamente la escala de sobrecarga del cuidador de Sarik, pero también tenemos la escala de valoración IDC o PAL, más conocida también como diagnóstico de complejidad en cuidados paliativos. Eh, Eso también lo que nos ayuda o lo que apliqué a nuestra amiga María Vázquez era con el fin de poder saber cuál era su estado emocional, también clínico. Él tiene prácticamente un resumen de todo. En esta parte sí habían algunas falencias, pero no tanto al extremo. Eh, Situación en los últimos días difícil de control, era una situación clínica, la estaban moderando, la estaban ayudando, eh, no tenía algunos trastornos y era lo más importante. Sin embargo, en medio de todo este proceso tuvieron un pequeño problema y es que María Vázquez estaba solicitando que por favor le aplicaran la eutanasia o una sedación terminal. Tuvieron algunos problemas, algunos procesos, sin embargo, podemos decir que se logró al final el objetivo que ella quería y era poder descansar feliz. Así que esta es prácticamente la escala de valoración, es poder saber si son dependientes de la familia y el entorno, si tienen alguna situación psicoemocional, si tienen una situación clínica. Así que en esta o alguna otra forma, en esta escala de valoración de IDC o PAL, podemos decir que salió un poco regular por debido a que el proceso en el cual estaba ella pasando la estaba llevando a una situación crítica, a una situación de crisis. Durante todo esto, durante la película y el motivo por el cual ella se hizo famosa, como les había comentado, era porque ella le encantaba tuitear. En cualquier cosa que le sucedía, ella automáticamente escribía. Y lo chistoso es que esta mujer, más bien, no les voy a dar tantas explicaciones y vamos a ver cuál eran esos chistes o ese humor negro. Y era, ¿cómo estoy? No hay mucha forma de decir esto salvo directamente y no tiene sentido ocultarlo y caer en larga enfermedad y demás. El otro dice, después de 1000 vueltas médicas y una operación hermosa, cáncer de ovarios, pronóstico reservado, quimio en un mes. Estoy tratando de comer una manzana sin vomitar. Hago grandes pausas para abrir término. No hay que googlear nunca. Ahora sé que a la doxorubicina le dicen el diablo rojo por los efectos secundarios o capaz se fue a la vez. Ya ustedes entenderán. Después de 1000 vueltas médicas y una operación hermosa, cáncer, ese ya creo que les había leído, pero esta no. Acá estoy interna hace 2 días. La cosa tomaron un rumbo hacia lo peor y no hay mucho más que hacer salvo esperar cuestión de días. Gracias, pero no sé si fui clara. Estoy internada con cero chances de retomar la quimio y poca de salir de acá viva. No voy a jubilar nada. Esa era nuestra María Vázquez. Esa era esta mujer que de alguna u otra forma mostraba lo mejor de sí en los momentos más circunstanciales. Sin embargo, en medio de este proceso, en medio de todo esto que esta mujer estaba viviendo, debemos tener claro, y es que debemos de comprender algunas dimensiones que nos ayudarán a entender
el proceso de este. ¿Cuáles son esas dimensiones? Poder entender la parte biológica. La parte biológica era su enfermedad o síntomas más frecuentes o tratamientos curso, estando en salud o en general. Y algunos de los síntomas que tenía o que presentaba esta mujer era debilidad muscular, dolor muscular, adicional a eso vomitaba demasiado, no tenía apetito, adicional de no tener apetito, tenía cambios en sus patrones respiratorios, entre otras cosas. Así que ese era el estado de su cáncer. Cáncer en los ovarios terminal. Estaba en la fase final. Emocional. Emocionalmente presenta más frecuentes en el paciente que en el cuidador. ¿Cuál era prácticamente las emociones de María Vázquez? Aunque ella mostraba mucha alegría, mostraba esa confianza, mostraba prácticamente que todo iba a estar bien, su emoción principal era preocupación. Estaba preocupada por su hijo, estaba preocupada por cómo sería la educación, a tal punto que deja un libro para que él pueda leerlo y también ella de alguna otra forma pueda educarlo y él pueda aprender cómo sobrellevar esta vida. En la parte social, ¿cuál es el contexto social en el que se encuentra el paciente y cómo actúa con el contexto externo? La verdad, su contexto social fue algo muy bonito porque no solamente tenía el apoyo de su familia, el apoyo de sus amigos, sino que ahora una comunidad entera, un país entero estaba detrás de su proceso a tal punto que no solamente tuteaban, sino que también les mandaba regalos al sanatorio donde ella estaba. Así que de alguna otra forma su grupo social, su dimensión social era una dimensión muy positiva porque también le ayudaban a ella a poder de alguna otra forma avanzar. Ocupacional. Era una mujer arquitecta, eso ya lo habíamos mencionado. Su parte familiar, cuál era la dinámica, cuál era el aspecto, tenía una buena relación con su esposo. Se mostraba que tantos años viviendo, imagínate, se conocieron desde que estaban en el colegio y desde que se conocieron nunca más se separaron. Así que era una hermosa familia, tenían una bonita comunicación, un bonito vínculo. Así que su esposo era el mejor esposo a tal punto que hasta luchó en el último momento para que se hiciera la voluntad de su esposa. Así que era algo familiar, era algo muy emotivo. Era una madre, también era la madre, esposa también, trataba también de sustentar su hogar. Sin embargo, aunque estuviera la ausencia de ella, su esposo estaba al frente de esta situación. ¿Cuál era su parte espiritual? Como les había mencionado, según algunos escritos y algunas investigaciones, ella era atea, pero en su fase final dejó todo en manos de Dios. La pareja, ¿cómo se define el apoyo? Es un apoyo incondicional. Es un apoyo a tal punto que hasta no iba a bañarse con el fin de estar al lado de sus esposas. ¿Qué le encantaba? ¿Cuáles eran sus hobbies, intereses personales? Le encantaba leer a tal punto que su mejor amigo le regaló una de las colecciones para ella. ¿Cómo era su situación económica? Sencillamente una situación buena, a tal punto que todo su círculo social eran de profesionales. No había ninguno que no fuera profesional. Y el sistema de salud, ¿el sistema para qué? Excelentes médicos, excelentes enfermeras. A tal punto, cuando hay una de las escenas que muestran de esta mujer que ya empieza a dejarle a cada quien lo que le pertenece, hay una parte donde ella dice, déjale también, le dice a su mejor amiga, déjale también un detalle a la enfermera de piso y al doctor de agradecimiento.
Wow. Y en la película se muestra que es realmente una profesionalidad de ambas partes, tanto del doctor como de sencillamente de las enfermeras. Estaban de alguna u otra forma atentos. Así que familia, espero no haberme pasado tanto tiempo. Esta era prácticamente la película de Tommy. De alguna otra forma hay que poder colocar todo esto en práctica. Yo quisiera que hagamos una actividad. Y no quiero hacerles un cuestionario, no quiero hacerles preguntas, no. Quiero que impactemos, apenas tú termines de ver este video, la vida de una persona. Así que vas a coger una hoja. Coge una hoja, no importa de qué color sea, si son de varios colores, de un color, medio color, no sé. Y haz la figura que más te guste. Algo en origami, alguna figurita que tú sepas hacer en esto. De mi lado, yo tomé la decisión de hacer un hermoso barquito, porque representa mi vida. ¿Y qué voy a hacer con ese barquito? Le voy a colocar un bello, un bonito mensaje. El mensaje de mi parte que yo coloqué fue, miren, todo va a estar bien. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tomar una foto y voy a etiquetar a varias personas o le voy a enviarle este barquito o tu papel a varias personas que sabes que estás pasando por un proceso. Y yo sé que apenas llegue este papelito a esa persona, así sea por una fotografía, le impactarás la vida igual como María Vázquez impactó a su sociedad, nos impacta todavía a nosotros, pero también impactará la vida de su hijo cuando crezca, cuando descubra que su mamá dejó un libro exclusivamente para él. Y quisiera terminar esta sección con una frase que dijo María Vázquez y dijo, el humor no es mi escudo, es mi aceptación. La muerte hace parte de la vida. Wow. El humor no es mi escudo, es mi aceptación. La muerte hace parte de la vida. Esto fue todo, querida familia, queridos amigos, queridas personas que me ven a través de la distancia. Espero que les haya gustado. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, estaré atentos. Pueden dejarlo en los comentarios. Espero que le den muchos likes, pero sobre todo que puedan aplicar esto en sus vidas, que puedan aplicar esto tal como lo aplicó María Vázquez, su esposo y sus hijos, con el fin de ayudar a ella y a otras personas que están en este proceso. Así que muchos éxitos y no se te olvide que la muerte hace parte de la vida. Un abrazo y hasta luego. Chaito.